Ok, pues empezamos. Eh, Me gustaría saber de la gente que está aquí, si levanten la mano, quiénes vienen como estudiantes de algún tipo de ramo farmacéutico, de QFB, de Ciencias de la Salud. Del resto de las personas vienen como parte de profesionales. Ok. Pregunto esto debido a que este tema es un tema que generalmente se toca en todos los ámbitos de toda la industria farmacéutica, en cuestión de todos los insumos y de toda la cadena de suministro para pues, llegar a la fabricación, distribución, almacenamiento de los insumos para la salud, ¿sí? Es un tema que realmente pues, tiene una gran abarca demasiado en cuestión de que los instrumentos de medición pues prácticamente se utilizan en todo lo que conocemos de la industria farma. Entonces, para recapitular un poco sobre este tema y encontrar un poco de contexto, me gustaría preguntarles a los asistentes qué es lo que entienden o qué es lo que saben sobre el término de calibración. Por ejemplo, compañero. Sí. Sí, bueno. Hola. Una calibración, en mi forma de entender es una comparación entre un instrumento con un instrumento que ya ha sido comprobado que funciona correctamente. Comparación nada más. Ok, comparación, es correcto. De este lado, ¿me pueden apoyar, por favor? ¿A cuál es la definición que tendrías por calibración? Es como tener la medida exacta. Espérate un poquito más el micrófono. Tener la medida exacta. Un equipo con una medida exacta. Sí, puede ser. ¿Qué otra cosa se te ocurre sobre eso? Ok, ¿eres estudiante? ¿Profesional? ¿Trabajas en industria farma? ¿En qué trabajas? En farmacia hospitalaria. Ok, farmacia hospitalaria. ¿Usan medidores de temperatura y humedad para Sí. las condiciones? Ok. Sí, sí. Sobre ese instrumento, ¿qué es lo que tú te imaginas que es la calibración? O sea que el rango es exacto, no hay una variación dentro de él. Entonces que mide la temperatura tal cual es. Ok, perfecto, gracias. Vamos por acá con las personas que se acaban de integrar. La compañera de Rosa. Hola, buenos días, primero que nada. Hola, buenos días. Pregunta, ¿eres estudiante o profesional? Estudiante, Ok, ¿qué estás estudiando? odontología. Odontología, perfecto. ¿Utilizas algún instrumento de medición para lo que haces en tu carrera? Sí, bueno, yo trabajo en una clínica de ortodoncia, entonces para medir lo de los brackets, así, utilizamos medidor. Ok, respecto a eso, ¿cómo harías el concepto de calibración? ¿Para ti qué es calibración? Ay, qué difícil. Pues justo como para llegar a alguna medición o algo así. Ay, no, qué nervioso. No, nervioso estoy yo, esté tranquila, pero ¿qué es lo que se te ocurre? O sea, no pasa nada. Ay, ayúdenme. Igual que tus compañeros te ayuden. Sí, a ver, que me ayuden. Miranda sabe. Miranda sabe. Verificar. Ok, bueno, No sabemos. pues bueno, a modo introductorio, la parte de las calibraciones, pues se tiene bajo un concepto
en donde los instrumentos son utilizados en la industria para llevar a cabo una serie de mediciones y comprobar que esas mediciones tengan cierto nivel de exactitud, cierto nivel de confiabilidad, ¿sí? Esto se hace a través de la parte de trazabilidad metrológica, le llamamos, que es comparar, como bien lo dijo el compañero, la medición de un instrumento respecto a otro instrumento o equipo de medición. Este equipo de medición, pues es un patrón, se le llama, que tiene una trazabilidad hacia el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Y esto viene desde una parte histórica de mucho tiempo atrás, en donde pues realmente a nivel industria surge la necesidad de contar con instrumentos para poder comparar. ¿Por qué? Porque anteriormente, si bien recuerdan, las mediciones que se hacían a nivel de un pueblo, vamos a llamarlo así, un reinado, pues era que lo que el rey pudiera agarrar con la mano, lo que el famoso pie de rey, y muchas partes de lo que el rey consideraba que era lo justo para darle a cada uno de sus habitantes, ¿sí? Y de ahí sale el nombre del instrumento más famoso de medición, el pie de rey, o vernier, o calibrador, o caliper. Es de ahí donde nace. Pero pues ¿qué pasa cuando llega la parte de la revolución industrial? Donde ya el comercio se empieza a expandir a tales magnitudes, donde ya hay interacción entre países, entre culturas realmente, ¿sí? El primer choque cultural respecto a este tema de calibraciones, pues es la parte en la que si nos movíamos de sistema métrico al famoso sistema inglés, ¿no? Que si eran pulgadas, que si eran centímetros, que si eran yardas, que si era libra, que si era kilo. Actualmente a nivel internacional se optó por el sistema métrico, ¿sí? De ahí se parte toda la definición del Sistema Internacional de Unidades, ¿va? El segundo choque cultural que llegamos a tener, pues es lo que pues realmente pues en una cultura pues consideran como un comercio sano, un comercio bien, un comercio estándar, ¿sí? Y donde aquí, pues literalmente, pues la parte es cómo yo me aseguro que lo que me están dando aquí sea lo mismo allá en China, allá en Japón, allá en la India, en términos comerciales, porque ya significa dinero, algo monetario, ¿ok? En la industria farmacéutica pasa lo mismo. Aquí realmente tenemos que cuidar nuestros procesos a tal grado de que para llegar a una correcta fabricación de medicamentos tenemos que tener controlados los procesos a través de mediciones, exactitud, confiabilidad. Porque si yo estoy asegurando que mi producto es lo suficientemente bueno y robusto para mantener su eficacia, su potencia, todo lo que conlleva para que genere un beneficio hacia el paciente, tiene que estar controlado desde la parte del proceso. Ahora, si hablamos de farmacias, de almacenes de distribución, pues el caso de mantener producto controlado o producto que tiene que estar bajo cadena de frío en condiciones controladas de temperatura y humedad, para que este producto no se degrade o no disminuya la potencia que tiene. Entonces, aquí pasa la parte de donde los instrumentos forman parte de esa confiabilidad, ¿sí? Entonces, este tema, la plática de este tema se va a abordar a través de tres temas particulares. El primer tema es la importancia de mantener calibrados los instrumentos de medición, o sea, ¿por qué es importante? ¿Sí? El segundo tema es cómo conocer la criticidad de los instrumentos de medición. Este es un tema que a nivel industria, a nivel personal, es un tema que queda muy al aire, en donde no se tiene mucha información, porque desafortunadamente lo que es la regulación nos deja todo a un nivel paradójico, a un nivel de adivinanza, a un nivel de cada quien hacer lo que crea, lo que interpreta de la norma, ¿sí? Y les vamos a hablar de cómo de una manera más sencilla se puede llegar a conocer la criticidad de un instrumento de medición. Y como tercer tema, tenemos el cómo determinar y aplicar de manera eficiente las frecuencias de calibración, que es otro tema que a nivel general suele ser muy complicado, ¿sí? Porque no sabemos cada cuánto tiempo hacer las calibraciones o por qué estamos considerando ese tiempo, por qué lo estamos haciendo cada 12 meses, cada 6 meses, cada 24, no se tiene un conocimiento muy a detalle sobre eso. Entonces, dicho esto, partamos del primer tema, la importancia de mantener los instrumentos de medición calibrados. En toda la regulación, como bien se los platiqué de manera general, pues tenemos que las buenas prácticas presentes en el ciclo de vida
de la fabricación, distribución de todos los insumos para la salud, llámense medicamentos, dispositivos médicos, productos herbolarios, suplementos alimenticios, pues establecen como requisito en estas normas que pues se tienen que tener instrumentos de medición calibrados, ¿sí? Esos instrumentos son instrumentos que están pues generalmente en todos los procesos, ¿sí? Y pues estos instrumentos se utilizan para determinar el cumplimiento de los criterios de calidad de nuestros productos, ¿sí? Vuelvo a recapitular lo anterior, ya sea que esté desde un punto de fabricación, esté desde un punto de yo distribuirlo, de almacenarlo, tengo que mantener un criterio de cumplimiento que la misma regulación me establece, ¿ok? Estos criterios claramente van de la mano respecto a cada tipo de insumo que se tiene, y para esto se mantienen a través de calibraciones periódicas con trazabilidad metrológica al sistema internacional. Todas las normas oficiales mexicanas establecen esos puntos, tener instrumentos de calibración con calibraciones trazables al sistema internacional en periodos establecidos. Pero después sale mucho la duda de cuáles son esos periodos, cuál es la trazabilidad metrológica, a qué se debe todo esto, cuando realmente son temas que pues la norma nos deja muy abiertos, a un nivel que no conocemos muy a detalle y tomamos muchas consideraciones que nos dicen los auditores, que nos dicen las personas que nos dan asesorías, las personas con las que tenemos interacciones, los proveedores, los fabricantes de sus propios instrumentos. Pero en esta parte vamos a aclarar un poquito esa parte de las dudas. Entonces, volviendo a esta parte de la importancia, voy a resaltar palabras clave que obtuve de esta definición, ¿sí? Las buenas prácticas. Realmente todos los que nos dedicamos a este medio del cuidado de la salud, a través de insumos, a través de medicamentos, a través de dispositivos, a través de distribución de medicamentos, pues realmente pues nos regimos por las buenas prácticas, ¿sí? Y esto y en mucha normatividad tanto mexicana, europea, de la India, de Japón, de China, pues tenemos que son buenas prácticas y se respenden que buenas prácticas de fabricación, que buenas prácticas de documentación, que buenas prácticas de distribución, almacenamiento y demás. Entonces, al final de cuentas, es un punto que viene desde la parte regulatoria y normativa con la que nos regimos todos los que estamos aquí presentes. Cada quien pues desde su trinchera o desde su nicho de trabajo y de aplicación de esos conocimientos, pero es algo que se aplica de manera general. Hablamos sobre el ciclo de vida de los insumos. Estos instrumentos realmente están aplicados durante el ciclo de vida de los insumos, porque desde que lo estoy teniendo una etapa temprana de desarrollo hasta que tengo su distribución, utilizo instrumentos a través de ese ciclo de vida, ¿sí? Se utilizan durante toda esa parte, durante todo ese tiempo. Como les mencionaba, es un requisito y este requisito me va a ser un cumplimiento regulatorio que pues tanto quienes estamos en farmacias, pues es un tema auditable, quienes estamos en fabricación de medicamentos, dispositivos médicos y demás, también es algo auditable, es algo que de cajón en todas las auditorías llegan a solicitar. Te solicitan que tu programa de calibración, que es un certificado de calibración y ven el estado de tu planta, de tu lugar, de tu farmacia, de tu almacén, que tengas tus instrumentos calibrados. Perdón, esta presentación se manda sola. Y pues bueno, al final pues se mantienen, como les mencionaba, con una trazabilidad metrológica. Esa trazabilidad metrológica es rastrear las mediciones de mi instrumento desde que yo tengo la aplicación de estas mediciones hasta el sistema internacional de unidades, ¿sí? Es como yo sé que la temperatura, la humedad, la presión, el flujo, la masa, el peso que estoy midiendo en esa parte es lo mismo aquí en otro país, aquí en otro comercio, y que cuando llegue al paciente, pues el medicamento no sufra de algún cambio, que el dispositivo no sufra de alguna alteración o modificación, ¿sí? Que se mantenga a través tanto del tiempo y ciertas condiciones en las condiciones que son seguras para el paciente.
Y por último, las calibraciones periódicas. Esto es que se tienen que estar haciendo de manera rutinaria, de manera recurrente, ¿sí? Porque estas calibraciones tienen una vigencia, ¿sí? Que esta vigencia también está determinada generalmente de manera mensual, donde digo cada 12 meses, cada 6 meses, cada 24 meses hago la calibración de este instrumento y demás. Y el resumen de esto es que la calibración de los instrumentos es importante porque pues realmente es algo regulatorio y es algo que mantiene las condiciones confiables de especificación de cualquier tipo de insumo para la salud. Ahora, algo que suele pasar en la parte de este gremio farmacéutico industrial, pues es que le damos mucho el enfoque a la calibración al tener el papel, el certificado, ¿sí? Cuando sí, esto es lo que me avala y me asegura el tener un requerimiento de mi regulación, pues en buen estado, en un estado de cumplimiento. Pero, ¿qué pasa con las mediciones como tal? O sea, no estudiamos cómo se está comportando la medición del instrumento, si el instrumento su error va subiendo, va disminuyendo, si se mantiene o si me afecta el proceso, ¿sí? Si tengo que hacer ajustes a mi proceso con relación a los resultados de esa medición, si le tengo que bajar, le tengo que subir, lo mantengo. A veces perdemos de vista esa parte porque nos gusta tener como que el papel, pero la importancia principal es el mantener las mediciones confiables a través de todos los procesos y de donde nosotros apliquemos pues las mediciones en la parte de lo que nos dediquemos, ¿sabes? Sea una etapa en la que están ustedes como estudiantes o sea en la etapa que ya están como profesionales, es algo que tenemos que tener conscientes y tener este concepto no está mal, porque al final de cuentas podemos ampliar un poco lo que el marco regulatorio nos pide respecto a esto, ¿sí? Ahora, vamos a llegar a la parte de la criticidad de los instrumentos. Esto es algo muy importante porque muchas veces pues sí me preguntan como de, oye, ¿cómo determino la criticidad de un instrumento? Porque uno estando como un proveedor de servicios externos, que ya fue el caso en mi experiencia, pues al final de cuentas, pues quien hace la calibración o un laboratorio tercero acreditado no debe de dar la respuesta, ¿sí? Porque él no conoce el uso que tú le estás dando a tu instrumento. Y les pongo siempre en varias pláticas y cursos que he dado este ejemplo. Yo puedo tener dos instrumentos exactamente iguales, el instrumento 1 y el instrumento 2. Entonces, el instrumento 1 y el instrumento 2 son exactamente iguales, de las mismas características, ¿sí? Pero ahora les pregunto, si yo le doy un instrumento a la compañera de rosa y le doy un instrumento a la compañera de amarillo, pues realmente también va a depender el uso que cada una le quiera dar, ¿sí? A lo mejor una de ellas le da el uso de ese instrumento en condiciones ambientales extremas, con mucho sol, con humedad, con polvo, con vibraciones, y a lo mejor la otra compañera le da uso en condiciones más estables y más controladas, condiciones como de que en un laboratorio con aire acondicionado, con una temperatura de más de 20 más o menos 1 grado, en donde está todo bien cuidado, bien limpio, en donde nadie toca el instrumento, en donde se tiene un procedimiento de cómo usar el instrumento, donde le dan mantenimiento constante. Entonces, aquí es donde el instrumento es el mismo, pero el uso que le estamos dando es completamente distinto. También de aquí parte el cuál es la criticidad que yo le voy a dar a cada instrumento, ¿sí? Porque también puede que yo tenga el mejor instrumento de categoría en cuestión de calidad, de fiabilidad, de marca, de prestigio, pero pues si realmente mi proceso no es crítico, está sobrado. O hay veces en los que la industria se ve que instrumentos muy sencillos, muy genéricos o muy desechables los utilizan en procesos que son muy críticos, ¿sí? Pero al final de cuentas la criticidad se define por el usuario y esto lo vamos a ver a través de esta fórmula, ¿sí? Lo primero, el primer paso es conocer tu proceso, ¿sí? Ese es el primer paso. Volviendo un poquito a lo de la regulación aplicable, quienes han tenido la dicha, desgracia, como lo quieran llamar, de leer una norma, una guía, un marco regulatorio, al final de cuentas es algo que nos deja muy abierto el cómo lo aplicas. Entonces,
tanto si yo interpreto una cosa, aplico esto. Si mi compañero interpreta otra, aplico otra cosa. Y así pasa. Al final de cuentas, esto se va centrando a través de las auditorías que vamos teniendo con las entidades regulatorias y donde nos van ahí como dirigiendo y controlando el si está bien o está mal. Pero muchas veces no entendemos bien estos conceptos y muchas veces muchos proveedores, fabricantes, asesores o inclusive auditores cometen el error de hacer recomendaciones desde un punto casi como obligatorio a los usuarios, donde dicen, este instrumento lo tienes que calibrar cada 12 meses y lo tienes que mandar conmigo y por esto y por esto y por esto. Cuando realmente pues él no sabe ni en qué lo vas a utilizar. A lo mejor esos 12 meses de periodo de calibración son muy cortos o no es mucho o es muy poco o lo que sea. Pero pues esto al final de cuentas es desde el conocimiento que tú tienes en lo que lo vas a aplicar. Entonces, número 1, conocer tu proceso, ¿sí? Entonces, el conocimiento de tu proceso, pues tienes que ser muy claro en qué es lo que hace, ¿sí? O sea, la compañera de Rosa nos comentaba que pues ella trabaja en ortodoncia, ¿sí? Entonces, me imagino que conoce sus procesos y conoce lo que hace, ¿sí? O eso esperaríamos generalmente. Pero primero saber qué hago yo ahí, ¿sí? O sea, veo muchos compañeros con su batita que quiero pensar que son estudiantes o que se dedican o ya han estado laborando en la parte, pues, mejor de hospitales, de salud hacia las personas. Y pues también es, ¿qué conozco de mi proceso? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace mi proceso? Ahora, pregunto, levanto de la mano, ¿quién trabaja en industria farmacéutica? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bueno, quienes trabajan en industria farmacéutica, ¿es de fabricación de medicamentos? Almacenamiento y distribución, perfecto. Acá. Desarrollo de métodos. Por allá levantaron la mano también, que trabaja en industria farma. Validación. Ok. Acá, ¿también levantó la mano? ¿No? Allá, perdón. ¿Cómo, perdón? En un hospital, ok. Entonces, tomando los ejemplos de los compañeros, al final de cuentas, conocer la parte de lo que se dedican, ¿sí? Que está desarrollo de métodos, la parte de validación, la parte hospitalaria y la parte de distribución y almacenamiento, ¿sí? Es conocer qué es mi proceso. O sea, almacén y distribución, pues necesito almacenar y distribuir mis medicamentos. Y aquí es donde empieza lo difícil, ¿qué es lo que ocupo cuidar de ese almacenamiento y distribución? Pues necesito cuidar condiciones ambientales, necesito cuidar los espacios de donde voy a dejar los insumos resguardados. La parte de acá del compañero de desarrollo de métodos, pues también al final de cuentas su trabajo es más documentado, pero en esos métodos estoy más que seguro que utiliza la aplicación de algún instrumento o equipo de medición para llegar a cierto resultado. Entonces, pues él sabe que tiene que desarrollar un método para llegar a una especificación, para llegar a tener resultados de una prueba o determinar alguna característica de lo que esté evaluando, ¿ok? Entonces, primero conocer tu proceso, saber qué haces, porque muchas veces no sabemos ni qué hacemos. O sea, le dan la responsabilidad a ciertas personas que le dicen, pues calibra sus instrumentos, y la persona no sabe ni qué hace la empresa, o saben qué hace, pero no saben cómo llegan a ese resultado, ¿va? Porque es importante conocer el proceso de cada uno de ustedes, porque después tenemos que conocer cómo interactúa el instrumento respecto al proceso, desde qué variable es la que necesito medir, con qué exactitud necesito medir la variable, o sea, cuál es mi rango de error que el instrumento se puede estar pasando o si puede estar dentro de un rango definido, ¿sí? ¿Cómo interactúa mi instrumento? Si va conectado a un sistema, si lo conecto en la pared, si me monitorea algo en el ambiente, si alguien lo tiene que utilizar, si funciona de manera automática, y todo ese tipo de comportamientos que tiene el instrumento los tenemos que dar a conocer en que
en cómo se usa en mi proceso, porque también llega la parte de eso, ni siquiera sé cómo utilizo el instrumento en el proceso que tengo, cómo se usa, cómo mide, cómo evalúo las mediciones, cómo llego a los resultados. Y tercer paso, y muy importante, y creo que este es el punto clave para llegar a terminar la criticidad de un instrumento de medición. Este es preguntarnos qué pasaría si tuviera una medición no confiable. Ojo, una medición no confiable, porque a veces lo confundimos con una medición errónea, y creo que no hay mediciones erróneas. Si una medición la clasificamos como errónea, es porque o lo estamos haciendo mal, el instrumento está mal, o algo está mal del entorno, pero la medición no es errónea, porque al final de cuentas el acto de medir es hacer una comparación de un valor, ¿ok? Entonces, la pregunta clave es, ¿qué pasaría en mi proceso, en lo que fabrico, en lo que hago, en lo que practico, si una medición no es confiable? ¿Sí? En este caso, la compañía de ortodoncia, pues si una de las piezas que tengo que medir me mide mal, pues claramente a la persona a la que se la van a poner, pues no le va a quedar, o se le va a ver mal, ¿sí? O la va a lastimar, o inclusive le puede generar un daño más agresivo al paciente. ¿Qué pasaría si una medición no confiable en almacenamiento y distribución no se da? Mi producto se puede echar a perder, pérdidas económicas muy grandes, daño al paciente, o porque no le funcionó el medicamento porque perdió eficacia, porque la estabilidad del medicamento se perdió, o porque se dañó en base a las condiciones que que la medición no me arrojaron que el almacén estaba en un estado pues mal, por así decirlo. En términos de métodos analíticos, pues ¿qué pasa si una medición te da mal? Pues tú ya sacaste tu método, ya lo validaste, pero resulta que en la práctica pues no lo están aplicando bien, o los resultados que están obteniendo quienes están haciendo ese método no son los correctos, y eso también te puede dar todavía pues un empuje a que fabriques medicamento mal, porque tu determinación la hiciste bajo un método que está mal validado porque tuviste una medición no confiable que no pudiste detectar al momento de. Y ni se diga del lado de validación en las plantas. Cuando tengo una medición no confiable, pues puedo perder el estado calificado o validado de alguno de los sistemas porque tuve una medición que no fue confiable. Y esto se los digo a muchas personas. O sea, no nos fijamos, y volviendo a lo que les mencionaba en el segmento anterior, en el resultado de medición, en el comportamiento de las mediciones. Me dan el papelito y digo, el instrumento está calibrado, va, cumple. Pero jamás volteamos a ver cuáles son las mediciones que me está dando, cómo se están comportando. A lo mejor el instrumento ya está a punto de colapsar y esas mediciones me pueden repercutir en un efecto adverso a mi proceso, a la calidad del producto, o peor aún, a la seguridad del paciente. Entonces, la pregunta clave es esa: ¿qué pasaría si la medición se convierte en una medición no confiable? ¿Sí? Y no confiable es porque decir, no sé si el resultado está bien o el resultado está mal. Y aquí es donde podemos aplicar de una manera más certera la criticidad de un instrumento de medición. Entonces, con este concepto ya puedo decir, mi instrumento es crítico, y voy a regresarme al ejemplo que le di de los dos instrumentos iguales. Si en este caso, y les haría la pregunta abiertamente, si de la compañía de ortodoncia su instrumento no es confiable, ¿creen que el daño va a ser peor que el del instrumento del compañero que desarrolla métodos analíticos? ¿Cuál es peor, el de la compañía de ortodoncia o el del compañero de métodos analíticos? ¿Los dos? Ok. En efecto, los dos, pero si lo vemos desde un plano en el que yo soy el responsable de clasificar esos instrumentos, ¿a cuál le doy más criticidad? Al de ortodoncia. Ok. Aquí ya empieza el debate y eso es la parte de lo que busca un simposio. Entonces, muchos pueden decir que ortodoncia y yo les puedo decir que sí, ¿va? Al final de cuentas sí, ¿por qué? Porque el proceso con el que ella interactúa, que es la medición de piezas dentales, le puede generar un daño más directo al paciente que el cuate de métodos analíticos. No significa que eso que no sea crítico, ¿sí?
pero también es importante acotar en dónde yo voy a estar determinando esa criticidad, bajo qué espectro, ¿sí? Porque es muy distinto hacerlo desde un espectro muy grande, a nivel de una planta, por ejemplo, porque claramente o todo me sale que es crítico o me sale que tengo que calibrar todo en tiempos muy cortitos o muy específicos, y no se trata de eso. Y ahora está el otro campo, donde lo evalúo por espectros más individuales, de nicho o más cerrados, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, la compañera de ortodoncia, pues sí, si lo vemos de su punto, le impacta al paciente de una manera más directa y más inmediata, ¿sí? Sin embargo, el compañero de métodos analíticos todavía tiene un par de candados antes de. El primero más importante es, pues, el que él tiene que validar su método. Y si la validación no la pasa, pues entonces tiene que hacer correcciones. Pero todavía su método tiene otra serie de candados. Por lo que si yo lo evaluara bajo el mismo espectro, el instrumento más crítico sería el de la compañera de ortodoncia, ¿sí? Aquí, otro consejo clave es que para esos instrumentos sí se acote en dónde lo estoy utilizando. Definan fronteras, dónde inicia mi proceso y dónde termina. Porque en toda la industria o en muchos procesos solemos tener procesos que siguen y que me ayudan y me sirven a modo de yo poder detectar alguna deficiencia o de que lo que yo haga en un proceso antecesor resulte, sea evaluado, o sea calificado por algún proceso más. Que en este caso, en la fabricación de medicamentos, de productos, dispositivos médicos, pues esta evaluación está en la parte de control analítico, que está mi proceso, avanza, se fabrica, pero control analítico me da el banderazo de decir, el producto está bien, cumple con lo necesario, se puede empezar a pasar a la siguiente etapa, ya sea almacenamiento o distribución. Sin embargo, hay procesos en las que no tenemos un candado, pero sí es importante que cuando yo evalúe la criticidad de mis instrumentos de medición sea acotado en el proceso en el que lo voy a aplicar, porque esto me va a llevar a que es más fácil hacerlo de esa manera, ¿ok? Y bueno, ahora sobre la parte de determinación de frecuencias de calibración de una manera más eficiente, tenemos dos eventos que ocurren respecto a este tema. El primero, se tiene que establecer una frecuencia inicial de calibración. Yo tengo un instrumento y lo primero que me tengo que preguntar es, ok, ¿cada cuánto tiempo lo voy a calibrar? ¿Y esto cómo lo saco? ¿Cómo lo determino? Pues principalmente con la parte de la criticidad de los instrumentos, ¿sí? Obviamente, un instrumento que es más crítico lo tendría que cuidar o mantener en periodos más cortos en frecuencia que un instrumento no tan crítico o de no impacto, ¿sí? Obviamente ahí va la relación, porque desde la criticidad ya tengo que yo determinar cómo va a mantener el instrumento, pero no solamente es eso. Adicional a esto, existen 5 factores principales que se establecen para llegar a esa determinación. El primero es especificación del fabricante, ¿sí? Esta es la vieja confiable y existe por ahí un número mágico que es el de 12 meses. Quienes han trabajado con la parte de instrumentación han escuchado que pues casi todos es calibración 12 meses, un año, casi siempre, es como el estándar, ¿sí? Porque es un dato que sale de los fabricantes generalmente, porque hay normas, en Estados Unidos hay una norma donde les pide a los fabricantes de ciertos dispositivos, instrumentos, equipos y demás, que aseguren que las especificaciones de función y de operación de ese instrumento se van a mantener durante por lo menos un año. De ahí es donde nace este famoso 12 meses, ¿sí? Y generalmente, pues sí, es la recomendación más estándar y la mejor aplicable porque no hay mucho para dónde moverse. Es lo que el fabricante me dice, el fabricante es el dueño, el creador de ese instrumento, de ese equipo. Entonces, pues es a quien le puedo dar mi mayor fiabilidad para determinar esta frecuencia. El segundo está regido por especificación del proceso, o sea, lo que hago. ¿Yo qué necesito en mi proceso? ¿Cómo lo necesito mantener controlado? Hay procesos que son muy críticos, hay procesos que son muy sencillos, ¿sí? Hay procesos en los que la parte económica de yo desperdiciar un lote, de desperdiciar materia prima, de desperdiciar
el tiempo pues me genera una gran inversión. Entonces el proceso lo trato de cuidar al mayor detalle posible. Entonces también, pues, ¿cómo lo hago? Manteniendo instrumentos calibrados, pues, que me den esta confiabilidad. Ahora, también hay procesos que son un poquito más light, menos robustos, por así decirlo, en donde pues al final de cuentas me puedo permitir mover en un rango de tiempo pues de mayor tiempo, porque algo muy importante que se establece sobre este tema de frecuencias de calibración es que tenemos que tener un equilibrio entre el costo que me genera la calibración versus mi productividad, porque claramente esto es un costo asociado que yo le pago ya sea a un laboratorio tercero acreditado o le pago a mi plantilla de mi laboratorio de metrología que tengo en mi planta, en mi empresa. Entonces, al final de cuentas, pues no es tan sencillo como decir, pues mando a calibrar los instrumentos cada mes, porque al final de cuentas es un costo generado que pues tiene que ver con la parte productiva de una empresa o de una institución o de cada uno de ustedes, ¿ok? Como tercer punto tenemos la parte de aplicación de guías y bibliografías. No puse la palabra normas porque no hay normas que te establezcan periodos estrictos de calibración. Más bien, por ejemplo, la FEUM, la Farmacopea Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, establece periodos para ciertos instrumentos que se tienen que tener en ese control. Sin embargo, yo puedo todavía mantener una frecuencia diferente en base al comportamiento del propio instrumento, ¿sí? Las últimas dos está en base al conocimiento adquirido y a la intuición ingenieril. Realmente, si yo le quiero poner a dedazo 24 meses, 36 meses, un mes o el tiempo que sea, se lo puedo hacer, ¿sí? No hay nadie que te diga que no es posible. Y aquí es tener mucho cuidado porque en temas auditables, muchos auditores también cometen el error de reclamar o de promover como la incertidumbre en cuestión de el que dicen, es que ese instrumento se tiene que calibrar cada 12 meses. Y pues ahí vamos a hacer los ajustes en nuestro sistema de calidad para llegar a esa determinación. Sin embargo, pues no es como que sea algo obligatorio, ¿sí? Porque todo va a raíz de la criticidad del instrumento más el comportamiento de este. Porque ahora, el comportamiento del instrumento también va mucho de la fiabilidad. Y vuelvo al ejemplo de las condiciones en las que uso yo un instrumento, ¿sí? El instrumento obviamente se vuelve más fiable si lo mantengo en condiciones adecuadas. Si lo utilizo en condiciones no tan adecuadas o en condiciones agresivas, entonces la fiabilidad del instrumento va a disminuir, siendo esto un punto importante para determinar estas frecuencias de calibración. Y es también algo que suele pasar mucho en cuestiones de visitas regulatorias, ¿sí? Que me ven dos instrumentos exactamente iguales y me preguntan por qué uno lo tengo calibrado cada 6 meses y otro lo calibro cada 12 meses, si son instrumentos iguales. Entonces, aquí la respuesta es porque cada instrumento tiene un uso de aplicación distinto y quizás porque su nivel de criticidad también sea diferente uno respecto al otro. Entonces, es tener cuidado con ese tipo de situaciones que nos podemos topar a través de las visitas regulatorias que podemos tener en cada una de las instituciones en las que nos encontramos. Y ahora tenemos el tema del ajuste de las frecuencias. Este es un segundo evento que puede pasar a través del ciclo de vida de una planta productiva, ¿sí? Esto significa que yo determino la frecuencia inicial, un año por decir algo, pero yo a través del tiempo ya tengo información y puedo revisar el comportamiento de este instrumento, ¿sí? Ya puedo saber si mi instrumento se usa bien, si se utiliza de manera correcta, si la gente que lo utiliza está capacitada y demás información que puedo obtener. Y a partir de aquí yo ya puedo jugar con el ajuste de estas frecuencias de calibración y es válido, ¿sí? Puedo empezar a balancear tanto la parte de tener instrumentos que quiera calibrar de manera más estricta, otros que quiera calibrar de una manera un poquito más holgada y estar jugando a través del tiempo. Esto no es limitante. Las únicas consideraciones que se deben tener son las siguientes tres. Una,
pues también tener realmente el conocimiento sobre el comportamiento de los instrumentos. Segunda, tener la parte de un método de ajuste. Existen métodos que son muy lógicos y otros métodos que son más estadísticos, ¿sí? Por darles un ejemplo de un método lógico es el famoso método tiempo calendario, en el que es que yo tengo mi calibración, vamos a suponer que la tengo a 12 meses, y este método me dice que yo, después de 3 eventos, 3 calibraciones a esos 12 meses, si en esos 3 eventos mi instrumento se encuentra en buenas condiciones, con mediciones correctas, lo puedo duplicar a hacerlo cada 2 años. Y después cada 2 años hago 3 eventos nuevamente y si todo sigue bien, lo puedo duplicar, ¿sí? Es una paradoja un poco rara, pero es funcional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando yo hago las calibraciones, me puedo dar cuenta que el comportamiento del instrumento es correcto, ¿sí? Y con eso yo tengo la certeza de que le puedo dar más tiempo entre calibración sin necesidad de afectar mi proceso o aceptando el riesgo que este conlleva de que me dé una medición no confiable. Sin embargo, este método también funciona de manera adversa, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que si yo mantengo mis calibraciones a 1 año y llevo 3, si en la tercera calibración o en la segunda calibración mi instrumento fue ajustado o sus mediciones ya están por encima del límite del error máximo tolerado o está por salirse de tolerancia, puedo reducir la frecuencia de calibración a la mitad del tiempo, ahora 6 meses, ¿sí? Entonces, puedo estar jugando con esta variación de duplicar, de dividir el tiempo en base al comportamiento del instrumento, porque esto me va a dar una libertad y una flexibilidad de yo mantener una correcta aplicación en base a lo que es el comportamiento y también en cierto momento puedo generar un ahorro de utilidad para la parte de mi empresa y de mi sistema de gestión de las mediciones. Y tercero y último, pues que mi sistema sea capaz de ser trazable, de dar trazabilidad a esos cambios. ¿Por qué? Suele pasar mucho a nivel industria, que llegan los auditores y me preguntan, oye, lo tenías en una calibración a cada 12 meses y ahora está cada 6, pero resulta que mi sistema no es lo suficientemente bueno o robusto para yo poderle decir al auditor, sí, a ese tiempo se ajustó, pero porque aquí está mi estudio de comportamiento, porque yo analicé y lo pude hacer. Entonces, esa trazabilidad es la que se tiene que tener y no está mal, pero tenemos que ser capaces de demostrar el por qué y en qué tiempos hice ese ajuste. También, otro método muy famoso es el método de cartas de control, donde ya desde un modelo más estadístico empiezo a evaluar punto por punto cómo se van moviendo las mediciones, ¿sí? Si el error se está saliendo, si ya bajó, si es un error lineal, si es aleatorio, si es un error exponencial. Y de esta manera puedo predecir cómo mi instrumento se va a comportar durante el siguiente tiempo que lo siga utilizando. Y también ahí esa predicción me va a ayudar a disminuir el tiempo o ampliarlo dependiendo lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, para ya dar cierre a esta ponencia, me gustaría resumir los temas. Pues bueno, la importancia de las calibraciones pues se centra principalmente en el marco regulatorio que nos rige, ya sea como industria, inclusive en un momento como estudiantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a terminar en la industria o en un sector ya más laboral, más práctico, donde vamos a aplicar cierta cantidad de conocimientos. Entonces, la regulación es el principal punto para la importancia de mantener instrumentos calibrados. Otro punto es mantener el conocimiento presente de las mediciones que estos instrumentos son capaces de generarme. Y tercero, pues el yo poder tener productos, dispositivos, insumos, condiciones de almacenamiento, condiciones de distribución correctas para que estos insumos no se degraden y no pierdan algún tipo de especificación. Y al final de cuentas, recapitulando lo que nos dice la regulación, pues es el cuidado de la seguridad del paciente.
Y como segundo, el tema del conocimiento de la criticidad. Hay que conocer la parte de nuestros procesos, conocer en qué usamos el instrumento y preguntarnos en qué pasaría si la medición es no confiable. O sea, ¿cuál es el impacto que puedo generar? ¿El paciente le puede pasar algo? ¿La calidad del producto puede pasarle algo también? ¿Puedo tener pérdidas económicas hacia mi empresa? O inclusive si puedo generar un daño a la seguridad del equipo en operación o al operador que está utilizando el equipo. Y por último, la parte de la determinación de las frecuencias de calibración, tenemos que cumplir 2 eventos, quedando las calibraciones iniciales y posterior el ajuste de estas calibraciones en base a lo que necesitemos y en base al conocimiento y experiencia adquiridos con la parte de los equipos de calibración. Pues de mi parte ha sido todo para esta plática. Mi nombre es Omar Azael Durán Mendoza y pues fue un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues damos apertura a tengan preguntas, dudas y las podamos resolver. Empezamos con el compañero allá. 2, 3, 4. Ahorita vamos pasando, les pasamos el micrófono para que los escuchen todos. Gracias. Iniciamos con las preguntas de este lado. Me levantaron su mano. Sí, de este lado. Tengo varias dudas. ¿No pasa, no hay problema? Tú échale. Ok. Aquí va la primera. ¿Qué es lo que sucede con los medicamentos caducados, tanto al ser tomados como ya estando como en almacenamiento? Ok, sobre esa duda, bueno, la ponencia fue sobre calibración de instrumentos de medición. Igual si quieres, esa te la guardamos y te la contestamos durante las siguientes pláticas. Aquí está el complemento todólogo para reforzar a mis compañeros. Los medicamentos caducados en una farmacia debe de estar un lugar identificado como producto caducado. No lo puedes tener mezclado con el resto de los productos. Debes de tener un contrato con una empresa autorizada por la Semarnat para la correcta disposición de los productos. Esta empresa te debe de entregar un contrato y un manifiesto de cada recolección. El manifiesto debe de ser específico del tipo de medicamento que se está destruyendo. Es decir, no puede decir medicamentos varios. Para los medicamentos que se caducan en el hogar, hay, por ejemplo, contenedores del Singrem en las farmacias donde se puede desechar el producto. Pero las farmacias no pueden hacer esto. Deben de tener su proveedor autorizado por la Semarnat. Vamos, ahorita vamos de este lado. Y es que tengo otras más. La otra. ¿Existen variaciones de los instrumentos de acuerdo a edad o alguna condición determinada? Ok, existen variaciones de un instrumento de acuerdo El volumen. Ok, respondiendo a la pregunta, sí llegan a existir variaciones en instrumentos en base a las condiciones. Las condiciones esenciales con las que un instrumento tiene variaciones son temperatura y humedad, ¿sí? Esas son generalmente, y no tanto el instrumento, más bien la variación surge en el fenómeno o en la variable que queremos medir, ¿sí? Una variable muy sensible a la temperatura es la conductividad, por ejemplo,
¿sí? Donde mi valor de conductividad empieza a tener una variación en base a la temperatura. Entre más temperatura tengo se hace más conductivo mi solución, vaya, y entre menos temperatura no. Y de ahí más variables en las que puede ser esta parte de la variación, pero esencialmente se basa en temperatura y humedad. Y en algunas otras también en la presión, ¿sí? Pero esas serían las tres principales causas de variación en los instrumentos de medición. Gracias. Muchas gracias por tus excelentes preguntas. Continuamos de este lado. Hola, mi pregunta es sobre si existe una correlación entre el tiempo de vida de un instrumento y la calibración. Sí existe una correlación. La correlación directa es que, si bien como partimos de la calibración, que es una comparación de sus mediciones, esta me va a ayudar a determinar cuando ya un instrumento tiene cierta degradación, ¿sí? Esta variación lo que me ayuda es a saber cuando ya tengo que o ajustar un instrumento o hacer el reemplazo de este. Actualmente a nivel industria ya son muy pocos la cantidad de instrumentos que se pueden ajustar. O sea, realmente ya ahorita la industria, en muchos términos generales, muchas cosas ya están hechas para una obsolescencia temprana o prematura, ¿sí? Entonces, sí, la correlación es directa, ya que estas calibraciones me van a ayudar a yo saber en qué momento ya mi instrumento ya le bailó, por así decirlo, ¿sí? Entonces, sí. Gracias. Gracias. Excelente pregunta. Muchas gracias por enriquecer este foro. Hola, buen día. ¿Existe una relación entre el tipo de material y la frecuencia de calibración del equipo? O sea, determina si es de plástico, de aluminio, no sé, de otros materiales. ¿Qué tan frecuente debo de calibrarlo? Si tienes algún ejemplo, o sea, no sé si tengas la duda de algún ejemplo particular, si no lo abordo en realidad general. es de forma general. Ok. Sí, y esto va mucho de la parte de fiabilidad, ¿va? Obviamente, quienes hemos tenido en nuestras manos instrumentos de calibración, bueno, instrumentos de medición, perdón, pues vemos la calidad de un instrumento pues muy bueno y un instrumento no tanto. Igual esto va mucho en relación a los costos, ¿sí? En relación a tu pregunta, sí, parte del material tiene que ver con esa parte de fiabilidad, pero ojo aquí, no necesariamente. ¿A qué voy? Y con el ejemplo que les estuve manejando durante la plática, es que yo puedo tener el instrumento más caro, más nice de toda la industria, pero esto, si yo no lo utilizo en condiciones controladas, en buenas, con una capacitación bien hecha por parte de quien lo usa, esto me puede generar que el instrumento se degrade de un tiempo más rápido. Sin embargo, puedo tener un instrumento no tan caro o no tan robusto, y si lo mantengo con ciertos cuidados, lo puedo ampliar mucho el tiempo de vida. Entonces, al final de cuentas, sí lo puedes relacionar con esa parte, que igual, en donde yo lo relaciono con el material es mucho en dos situaciones. Una, las condiciones climáticas en que lo usas. Obviamente, si utilizas un instrumento donde hay humedad, pues lo más recomendable es que tengas un instrumento que sea de plástico. Si tienes un instrumento que es a base de metal, pues se va a oxidar, se va a empezar a tener una corrosión, eso te puede generar contaminación y demás. Y en la segunda es en los procesos, por ejemplo, en la medición de piezas, los instrumentos que son de plástico generalmente son instrumentos que son más desechables, por así decirlos, o en la exactitud de medición suele ser un poquito más deficiente que un instrumento de ciertas aleaciones metálicas, las cuales no sufren un defecto de deformación al momento de medir. Gracias. Excelente pregunta, muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Híjole. 1, 2. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es que aparte de obtener un proceso y un resultado erróneo, ¿qué más se podría obtener al trabajar con un equipo que tenga una calibración mala?
Ok. Pues el principal beneficio que tienes es el aseguramiento de tu proceso. ¿Sí? Ya sea fabricación, pues mantienes desde el punto productivo que todo lo que fabriques va a salir bien, y a la primera, por así decirlo. Desde el punto de vista de seguridad del paciente, hablando de insumos para la salud, pues es eso, ¿no? Esa certeza y confiabilidad de lo que tú fabriques, distribuyas o realices, pues que sea confiable. Porque al final de cuentas, yo esto lo relaciono mucho que he llegado a platicar con muchas personas. Todos al final, pues, estamos viviendo en un equilibrio entre consumo, y esto lo vamos regulando a través de los precios, de las cantidades y demás. Entonces, yo lo relaciono directamente con decirte, si tú vas y te compras 1 kilo de naranjas, pues realmente a ti te interesa que sea 1 kilo de naranjas, ¿sí? O sea, a lo mejor si en este caso te dan más, no pasa nada, pero si te dan menos ya hay un efecto, ¿sí? Entonces, el principal beneficio de trabajar con instrumentos calibrados es que las mediciones son confiables, por ende, cuando tú lo apliques a tu proceso, todo lo que hagas va a estar con un cumplimiento y una confianza pues prácticamente garantizada. Gracias. Gracias por tu pregunta. Las personas que están levantando su mano, tenemos espacio para una última pregunta. Ya el caballero lo vi. Pero no se preocupen, están los datos del ponente. Tomen fotografía y le hacen llegar la pregunta vía correo electrónico. Tenemos que continuar con el programa, es por eso que una última pregunta. Hola, ingeniero. Una pregunta. En el caso de adquisición de equipos de medio uso, ¿qué variable sería la más crítica a medir, para decirle yo al proveedor, oye, me interesa tu equipo, ya tiene un tiempo de vida a lo mejor de 3, 4 años, tú como ingeniero, ¿qué recomendarías, qué medición crítica sería hacerle? Ok. De medio uso te refieres a un instrumento usado o legado, como le llamamos a veces. Okay. Bueno, principalmente es prestar atención a cuál es la variable o mensurando que mide el instrumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en cuestión de estructura hay instrumentos que son muy buenos, ¿sí? O que se ven enteros o que se ven prácticamente nuevos, pero ya al momento de utilizarlo como tal es donde fallan. Un ejemplo, para responder a tu pregunta, en la industria metalmecánica dimensional son muchas mediciones de piezas. Ahí literalmente pues son mediciones le llaman palpadores, que son como agujas muy sensibles, ¿sí? Todo el sistema, tú puedes tener tu display, tu equipo, todo, pero si ese palpador se daña, toda tu medición ya no sirve. O sea, todo el sistema ya no funciona por un palpador. O sea, estoy hablando de que una puntita de aguja, si se dobla, ya no funciona. Entonces, solamente por eso. Entonces, aquí es muy importante que conozcas qué es lo que hace el instrumento. Porque también en una báscula, por decir algo, pues la báscula, una balanza, pues muchas veces también suelen ser equipos que empiezan a moverse en el mercado porque pues su daño principal está en las celdas de carga, que la sobrepasan. Entonces es más factible, es mejor comprar una báscula nueva a repararla en ese sentido. No sé si tengas, por ejemplo, un equipo en mente como para... Se me ocurre, no exactamente de la farma, porque son equipos muy grandes, pero se me ocurre uno de laboratorio clínico, por ejemplo, que te mida glucosa o hemoglobina glicosilada, que es por cromatografía. Por ejemplo, ahí son equipos más o menos caros, ¿no? Pero, sé que lo que se daña más pues son los lectores, ¿no? Puede ser el láser o el mismo lector de impedancia. Así es, sí, o sea, así como tú lo comentas, es identificar también qué es la parte como de mayor daño que tienen esos equipos, qué es lo que más les duele, qué es lo que si no cuidas en cierto momento, pues te va a generar un daño. Pero todo va en esencia a la función que buscas hacer del equipo, ¿sí? Es como lo puedes evaluar, y claramente que cuando tú tengas un equipo, pues sí que pidas el certificado de calibración. Y aquí, además de ver que se tenga un certificado de calibración, es importante que lo leas,
y que veas cuáles son los resultados. Una, para que detectes hace cuánto tiempo se hizo esa última calibración. Si fue hace un año y de un año para acá, pues es una calibración que se toma como un servicio reciente. Pero si ya el certificado te arroja que se calibró hace 3, 4, 5 años, entonces desde ahí empezaría la duda. Si en este caso esa información no te da esa certeza, pues lo que sí se sugiere es que lo mandes a calibrar nuevamente para que veas los resultados que tiene. Sin embargo, pues aquí entiendo que ya es un poco de inversión, entonces es como tú puedes deducir si un equipo va a cumplir y va a ser funcional para lo que necesitas. Gracias.